Comunicación. Simplemente quiero darles la bienvenida, agradecer su participación en esta actividad que funciona como charla inaugural del año académico del Magíster en Comunicación. Nos acompañan algunos estudiantes del programa, creo, pero también estudiantes de periodismo. Esta charla se titula ¿Se puede medir la violencia verbal? Cuantificando el odio en redes sociales, y la dicta el doctor Diego Sáenz Tramper, que será presentado en unos momentos más por el profesor Luis Cárcamo. Simplemente quiero agradecerle a Diego su disposición para acompañarnos esta tarde, por dar esta charla que esperamos resulte de mucho interés y bueno, es muy relevante, por supuesto, en los tiempos que corren, así que sin más preámbulos, el profesor Luis Cárcamo presentará a nuestro invitado y gracias nuevamente por su participación. Bueno, lo que yo les voy a contar un poco tiene que ver con cómo construimos este nexo con Diego y Camila en el marco de muchos años en realidad con Diego, no tanto nos conocemos del año 98 y entonces eran otros tiempos de otra época en la que hacíamos otras cosas como estudiantes todavía. Y otras más. Diego entonces era estudiante de Ingeniería Civil Acústica y seguramente era el ingeniero más humanista de la Facultad de Ciencias, y él siempre decía que yo era el humanista más cartesiano, más cuadrado de la Facultad de Ciencias. Entonces rápidamente teníamos una confluencia en temas relacionados con tecnología, buenas conversaciones en torno a eso, y luego de muchos años nos reencontramos en Barcelona mientras yo hacía el postdoctorado, él estaba haciendo el doctorado, y trabajamos juntos en algunas fórmulas para bajar datos de redes sociales, datos de prensa. Y esos fueron los primeros trabajos que hicimos juntos como académicos, como profesionales, digamos. Antes de eso, la vida era una vida de estudiante alargada, seguramente. Y de ahí en adelante comenzamos a trabajar en algunos proyectos de investigación relacionados con comprender el ecosistema de medios a partir de las redes sociales, algunos proyectos de pluralismo informativo, tenemos algunas publicaciones en conjunto con Camila también en el último tiempo, y ahora tuvimos la fortuna en el verano de hacernos adjudicatarios de un proyecto de investigación por los siguientes 4 años, en el que vamos a estudiar los discursos de odio en redes sociales. Es un proyecto bastante bonito y ambicioso y tiene la característica de que es interdisciplinar, porque en el equipo, además de Diego y Camila, hay otros colegas de informáticos y otras colegas de lingüistas de la Universidad de O'Higgins. Entonces, ese es el marco en el que se para esta charla, la aprovechamos de plantear para los estudiantes del Magíster en Comunicación, pero también para todos los estudiantes de comunicación. En tanto, es una temática que para nosotros es muy importante. De hecho, incluso les decía yo a los estudiantes de primero que, bueno, que vinieron, que hay una unidad al final del cierre del curso de Psicología de Comunicación que tiene que ver con discursos de odio. Entonces, no es necesariamente la materia de la clase, pero sin duda va a ayudarles a pensar y anticiparse a ese tipo de contenido. Sin más, dejo con ustedes al doctor Diego Sáenz, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y investigador de Wikimedia Research, localizado en Barcelona, pero que es una entidad que está detrás de la Wikipedia y que hace investigación también de frontera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación a Camila, a Luis. Yo quería partir contando un poquito por qué de estudiar ingeniería acústica a medir odio en redes sociales. Y bueno, Luis ya algo contó un poco. Yo me fui el año 2008 a estudiar a Barcelona, allá a hacer un magíster en tecnologías de la información. Allá uno de los ramos que más me interesó era lo que en esa época se llamaba minería de datos, que es una de las vertientes que después confluye a todo lo que se llama Big Data, inteligencia artificial. Y en ese momento me pareció muy interesante, y el año 2009 propuse hacer una tesis de doctorado analizando redes sociales. Era un concepto tan amplio como eso, porque en el año 2009 yo de hecho tenía que gastar los primeros 15 minutos de cualquier charla convenciendo a la gente de que las redes sociales eran una cosa que valía la pena estudiar. No tenían el impacto que tienen ahora. Ustedes tienen que pensar que Facebook se abrió al público como en el 2006,
sea, se lanzó en el 2004, salió al público en el 2006. Yo todavía tenía en esa época unos gráficos con unos mapas que mostraban la cantidad de gente que tenía Facebook comparado con la cantidad de gente que tenía los países, como si Facebook fuera un país sería el tercer país más poblado del mundo, después el segundo, y ahora ya Facebook tiene más usuarios que toda la población de China junta, o que inclusive creo que es como más grande que la India en este momento. Entonces, hacíamos un estudio muy general. Yo partí haciendo unos estudios sobre influencia en redes sociales, como también, porque eso ahora ya se llaman hasta influencers, digamos, pero en el año 2010 hablar de que lo que tú posteabas o lo que tú leías tenía que ver con lo que tus amigos posteaban todavía era un tema de investigación. En esa época trabajamos con un dataset completo de Twitter, o sea, nos bajamos Twitter entero y vimos cómo se contagiaban los hashtags de un lado a otro. Estamos hablando de un Twitter que en ese momento tenía unos 200.000 usuarios y que tenía en ese momento unos 2 años. Twitter se hizo popular más o menos el 2010, por ahí. Después, mientras estaba haciendo esa investigación en Brasil, conocí a una gente de la Universidad de Cambridge y me fui para allá. Estuve un tiempo trabajando con datos geolocalizados, pero allá había una investigadora coreana, la Ji-Sun Ahn, que estaba trabajando en lo que en ese momento se llamaba polarización en redes sociales. Entonces estudiaba la polaridad en las redes sociales. Estamos hablando de un Twitter mucho más amistoso. Yo no sé si a estas alturas alguien aquí usará Twitter o X, pero la polarización todavía era un tema que empezaba como recién a aparecer. Ahí aprendí un poco sobre eso y en el 2013 fui a Qatar, al Qatar Research Institute en Doha, que, bueno, Qatar es como un país, pero en realidad es como una empresa gigante. Y ahí el centro de investigación estaba relacionado con Al Jazeera. Al Jazeera es un canal de televisión que a lo mejor ustedes conocen, un medio, un portal. Y ahí, pimponeando ideas con esa gente, se nos ocurrió hacer como un observatorio de medios y empezamos a descargarnos noticias y ver cuál era su efecto en redes sociales, particularmente en Twitter. Y ahí es cuando después voy y converso en algún momento con Luis y se nos ocurre la idea de, bueno, ¿por qué en vez de hacer esto a nivel, porque eso eran noticias globales, eran 100 medios de todo el mundo, los 100 medios con más, no me acuerdo, más visitas, más followers, no recuerdo bien cuál fue el criterio. Y Luis me dice, hagámoslo acá en Chile, y ahí empezamos a descargar noticias de Chile. Y bueno, en este momento yo creo que la Universidad Austral, a través de ese proyecto, que no sé si todavía se llama Sofía el proyecto, después los colegas de acá de informática le fueron poniendo más cosas, lo fueron arreglando, le fueron bajando un montón de otros medios, empezamos a bajar noticias de otras plataformas, de Instagram, de Facebook. Y yo después, bueno, terminamos eso un poco, yo me fui a trabajar a la Fundación Wikimedia, que es como mi trabajo principal. Yo hago clases en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad Católica de Ucrania, pero mi trabajo principal es el de Wikimedia, y ahí empecé a trabajar bastante en temas de desinformación. Y todo esto se cruzó con el auge de la preocupación por la desinformación. Partió con la primera campaña de Trump, cuando gana Trump en el 2016, si no me equivoco. Y yo seguí muy de cerca por motivos familiares la campaña de Bolsonaro en Brasil. Y bueno, ahí se habló mucho de la desinformación, de las mentiras que se difundían a través de redes sociales, no sé, que iban a volver, que el gobierno de Lula o de Dilma en ese momento estaba tratando de volver a todos los niños gays y el kit gay, y había un montón de estudios sobre la desinformación. Pasó un tiempo y en alguna de las redes sociales a mí me empezó a aparecer mucho contenido de Javier Milei, que sorprendentemente pasó de ser un influencer a presidente de Argentina en muy poco tiempo. Y en ese momento, bueno, a mí me entró una especie de angustia. Me acuerdo la primera vez de haber visto una cosa de Milei pensando que el formato era muy atractivo. Todo insultar y todo es muy bueno para scrollear, ¿no? Así como, mira, qué barbaridad va a decir ahora. Y entonces, de nuevo con la preocupación de cómo podíamos traer eso a Chile y medir un poco cosas de Chile, empecé a buscar datos. Lo que pasa es que desde hace como 2 años Twitter cerró su acceso, o un año más o menos, Twitter cerró su acceso a poder descargar datos, que era con lo que uno hacía casi todas las investigaciones. Y además Twitter ya no era el lugar donde todas estas cosas pasaban. Estas cosas pasan más ahora en Instagram, en TikTok. Y hace muy poco tiempo, hace un par de meses, TikTok abrió una plataforma que permite bajarse algunos de sus datos para que los investigadores podamos estudiar lo que está pasando ahí. Y entonces yo en ese momento era
algunas de las miles de votaciones que han habido últimamente acá. Entonces busqué algunos de los hashtags que eran más populares y me dediqué a buscar algunos canales que fueran populares y que en mi opinión, y eso ya voy a explicar cómo pasa de mi opinión a algo objetivo, promulgaran el odio. Entonces hice esta visualización, si se carga, vale, hice esta visualización porque hoy en día uno le presento, mandé tablas, gráficos, nadie las miró hasta que busqué cómo se hacían estas bar race. Entonces comparé esos dos canales, APRA Chile y Patriotas Chile 2, con políticos, bueno, con el presidente de la República, también con algunos diputados, y empecé a ver la cantidad enorme de views. O sea, ustedes se fijan, estamos en 2023, solo en junio de 2023 ya llevaban 50 millones de views Patriotas Chile, APRA Chile otro tanto, y entonces ustedes pueden ver que inclusive hay políticos de varios signos políticos ahí, pero estos canales que promovían discursos que podrían estar asociados a los discursos de odio, tenían muchísimas más visualizaciones. En promedio, ¿cómo me salgo de esto? Aquí. En promedio, el canal Patriotas Chile tenía 300.000 reproducciones diarias en 2023. Estamos hablando de muchas visualizaciones. Supongamos que una persona viera 5 veces cada video. De todas maneras, estamos hablando de 60.000 personas todos los días viendo contenido al menos muy polarizado. Y de ahí vino la pregunta, ok, esto lo puedo ver, para analizar estos canales no se necesita ciencia de datos, de hecho es mucho mejor que lo haga un humano que sepa lo que está haciendo, pero yo por mi vamos a llamar, de formación profesional, me pregunté cómo podíamos medir esto de una manera un poco más objetiva y cómo lo podíamos medir para grandes cantidades de datos, no para un canal, no para 2 canales, sino que para cientos o miles de datos o millones de datos. Y eso es lo que motiva la charla de hoy, y es un poquito de lo que yo les voy a hablar, de cómo, utilizando técnicas de análisis de datos, técnicas de Big Data, vamos a hablar si es que eso es inteligencia artificial o no, y de procesamiento del lenguaje natural, podemos medir el odio. Esto, por supuesto, así como los estudios que les hablaba en 2009 eran bastante innovadores, hoy en día hay mucha gente haciendo estudios de este tipo, pero no la suficiente, diría yo, considerando la dimensión del problema. Entonces, la primera pregunta obvia es, y la pregunta que invitábamos en el título de esta charla es si se puede medir el odio. Y la respuesta corta es sí. Y se acabó la charla. No. La respuesta corta es sí. De hecho, hay una serie de herramientas. Esta es una, tal vez la más popular hoy día, que es digamos, como el iPhone de los medidores de odio. Esto es una herramienta que se llama Perspective AI, y esa es la Perspective API. Esto es un producto desarrollado por Jigsaw, que es una subsidiaria, bueno, es una unidad de Google en estos momentos, que se dedica precisamente a medir cosas que están relacionadas con el odio, con la toxicidad. Vamos a hablar mucho de este concepto de toxicidad. Después vamos a ver que hay modelos específicos para odio, pero la toxicidad incluye el odio entre ellos. Y el modelo que propone Google tiene la toxicidad como algo central y luego 7 dimensiones más que tienen que ver con ataques a identidades. Estamos hablando de determinados grupos a los que se tiene un discurso con ellos de odio hacia ellos, toxicidad severa, amenazas, insultos. Es el likely to reject, es la probabilidad de que un comentario en redes sociales sea borrado por violar las políticas, los comentarios sexualmente explícitos y profanity. La profanity es como mal vocabulario, ¿no? Insultos, groserías, eso sería como el profanity. Entonces, este modelo, que tiene todas estas dimensiones, en el caso que les voy a mostrar ahora, y después vamos a discutir por qué en español no hay ni la probabilidad de que sea revertido, ni tampoco cosas sobre sexualidad. En castellano este modelo funciona hoy en día con toxicidad más estos otros estas 5 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, esto Google lo vende. O sea, tú puedes como investigador acceder a hacer un par de consultas, pero Google lo vende como un sistema de moderación. Tú puedes contratar, tú tienes tu diario online y quieres moderar los comentarios y puedes contratar, no sé el precio, pero puedes contratar a Google directamente para que ellos
moderen los comentarios en función de la toxicidad. Entonces, bueno, no se alcanza a ver bien arriba, porque está un poco desenfocado esto, pero bueno. Si ustedes ven, yo comparé el canal de APRA Chile, que es el que tiene, estos son los valores máximos que estuvieron en el canal en 2023, tiene una gran cantidad de insultos, tiene una gran cantidad de toxicidad, tiene una gran cantidad de malas palabras, tiene una gran cantidad de toxicidad severa. Si hubiera forma de mejorar el foco de esto, sería maravilloso. Pero, ¿no? ¿No hay cómo? Bueno, yo les leo, les interpreto, yo acá en la pantalla lo veo bien. Pero, bueno, aquí está comparado, básicamente lo que ven afuera es el canal APRA Chile, que sería el más tóxico, luego el canal de Patriotas Chile, y lo comparé con la cuenta de Gabriel Boric, para tener una idea. El presidente, uno se imagina que debería ser como una especie de estándar bueno, un punto de comparación con respecto a estos otros canales. Entonces, si uno hiciera directamente una correlación directa, diría, ok, más toxicidad, más views, y eso funciona en redes sociales. Y podríamos decir también que esto está medido de forma objetiva, o sea, esto ya no es mi opinión sobre si estos canales son tóxicos o no, esto es lo que dice la inteligencia artificial de Google. Comparando presidentes también, esto es Milei versus Boric, el que tiene harto insulto, harta toxicidad y harta profanidad, profanity, no sé cómo se... hartas malas palabras, es Milei. Y bueno, esto más o menos coincide con lo que un observador... de nuevo, digo, no necesitamos tener una inteligencia artificial que nos diga esto. Esto es cosa de abrir los canales, mirar un poquito cuáles son los videos más vistos y vamos a encontrar esto. Lo interesante es que como sabemos que esto más o menos así, lo probamos en español, vemos que coincide y por lo tanto eso nos da un poco de credibilidad en el modelo. Entonces, uno podría decir, bueno, este es un problema resuelto, terminamos el Fondecitadora y nos vamos a la playa. Pero en realidad, estos son casos muy extremos, ¿no? El caso de Javier Milei es un caso muy, muy extremo que está siendo estudiado desde distintos ámbitos. El caso, bueno, de otros grupos también está siendo estudiado, pero la pregunta es, aquí estamos viendo datos agregados. Aquí yo junté todo lo que había en un año, les mostré los valores máximos de toxicidad y vimos que el modelo tenía más o menos sentido. Pero yo quería compararlo en casos más granulares. Entonces pensé, ¿qué datos puedo encontrar de redes sociales que sean altamente tóxicos? Y lo primero que se me vino a la mente fue los comentarios de emol.com, el Mercurio Online, y ver más o menos cómo funcionaba el modelo ahí. Entonces me bajé un montón de datos de Emol. Y yo voy a tratar, y estos van a ser los únicos ejemplos, yo no quiero usar estas charlas para promover los discursos de odio, así que no, simplemente voy a poner estos ejemplos y de ahí no vamos a poner más ejemplos porque la idea no es estar replicando esto. Entonces, por ejemplo, esta noticia de ayer, esto lo bajé ayer, 2 menores de edad mueren baleados en Pedro Aguirre Cerda, habrían intentado asaltar al conductor. Entonces, viene el señor Ángel Puente, pensé en borrarlo, pero después dije, no, que bueno, si él lo pone su nombre ahí, veámoslo todo, digamos. Dice, 2 lacras menos circulando. ¿Quién considera aquí que eso es un discurso de odio? La mayoría, pero veo varios que no. Y está bien que no, está muy bien que no. Los que opinaron que no están de acuerdo con Google, no considera que eso sea odio. ¿Mm? Ahora vamos a ver por qué. Aquí hay otro que dice maravilloso, este es el que mató a los menores de edad / delincuentes, y dice maravilloso, pensión vitalicia para el conductor. ¿Quién considera que esto es un discurso de odio? Menos, pero harta gente también. Google, 0, porque vio la palabra maravilloso, vio pensión vitalicia, ni se le pasó por la mente que el ingenio del chileno, digamos, poniendo comentarios ácidos. En cambio, este sí, a este lo pilló. Felicitaciones, 2 bacterias menos de la infección delictual, entonces por lo menos encontró que tenía insultos, entendió que esto tenía algunos insultos. Y esta otra noticia, que dice Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara visita Paso Fronterizo de Colchane para evaluar en terreno medidas de control, y una persona pone, ¿qué manera de perder tiempo? Recursos a mirar mesas de diálogo, incapaces. ¿Alguien considera que esto es un discurso de odio?
Yo, pues, me parece bastante... Decirle incapaz a alguien no me parece, pero Google lo consideró como un discurso de odio. Lo que quiero decir no es que esté todo equivocado, este modelo, como vimos en grandes números, funciona, pero en detalle vemos que tiene todos estos problemas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace con algo que la gente ha dado por llamar inteligencia artificial. Ahora ya el término se impuso y todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, inteligencia artificial. ¿Alguien aquí ha oído alguna vez que la inteligencia artificial es como que tiene unas redes neuronales que replican al cerebro humano? ¿Han escuchado eso? Bueno, eso, por no decir que es mentira, es como decir que los aviones son como pájaros mecánicos o que las motos están replicando a los caballos. Es más o menos, es una analogía. Es una analogía que si alguien jamás ha visto una moto o un caballo, dependiendo de dónde haya nacido, y yo le tengo que ir a explicar, mira, así funciona una moto, es algo medio parecido a un caballo, me sirve como analogía. Por eso ustedes van a ver inclusive grandes expertos en inteligencia artificial diciendo que las redes neuronales artificiales están inspiradas en el cerebro. Están tan inspiradas en el cerebro como los aviones están inspirados en los pájaros o como las motos están inspiradas en los caballos. Es una analogía que sirve pedagógicamente, pero que en este caso particular yo siento que se nos ha ido de las manos, porque hay un montón de gente que cree que lo que está haciendo la gente que hace inteligencia artificial es realmente replicar el cerebro humano. Y no tiene mucho que ver. Esto es como si después de la analogía esa, tú fueras y le dieras benzina a tu caballo para que anduviera más rápido, o le dieras pasto a tu moto para que, no sé, porque es más sano que la benzina probablemente, y más barato. Entonces es una cosa que se nos está yendo, en mi opinión, demasiado a las manos. Las redes neuronales artificiales no replican al cerebro humano. No replican al cerebro humano. Hay una vaga inspiración en ello, pero cada vez que ustedes ven un avance en inteligencia artificial, tiene que ver con el poder de procesamiento, tiene que ver con mejores modelos matemáticos para representar las cosas, pero no se llama a expertos en el cerebro para que construyan redes neuronales artificiales. Son dos campos distantes que pueden conversar y que se pueden sacar ideas, las mismas que probablemente un mecánico y un veterinario podrían a lo mejor encontrar algo en común. Entonces, olvidémonos de este concepto de inteligencia artificial y hablemos de lo que realmente estamos haciendo cuando podemos, por ejemplo, ponerle números a las medidas de toxicidad y de odio. Entonces, lo que es inteligencia artificial, concepto comercial que le sirve a mucha gente, está lleno de expertos en inteligencia artificial hoy en día. Las cosas más rápidas en el mundo dicen que es el Cheetah, los aviones supersónicos y la velocidad con que la gente se hace experta en inteligencia artificial. Pero la verdad es que gran parte de lo que estamos viendo hoy en día, y por ejemplo, aquí vamos a explicar un poquito cómo se llega al ChatGPT, por ejemplo, tiene que ver con lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. En inglés, Natural Language Processing, y por eso se usa el acrónimo NLP. Eso lo venimos haciendo hace muchos años, y eso ha pegado saltos muy grandes en el último tiempo. ¿Por qué? Porque estos estudios de los que yo les hablaba en 2009, 2010, 2012, 2013, se basaban en una representación del texto que se llamaba bolsa de palabras, bag of words. Y en una bolsa de palabras, se llama bolsa de palabras porque tú agarras un texto, un documento, un libro, un comentario de Twitter, lo que sea, y cuentas las palabras. Así como están, bueno, no se alcanza a leer, pero tú cuentas y dices, este texto dice la palabra lacras 25 veces, dice la palabra muertos 30 veces, por lo tanto probablemente es un texto de odio. Normalmente lo que hacíamos nosotros era contar las palabras, ir a unos diccionarios que confeccionaban los lingüistas y mapeaban palabras a sentimientos. Eso era lo que hacíamos hasta hace bastante poco. Existen algunos diccionarios, hay varios conocidos, el Liuk, el Vader, esos son como los dos más utilizados. Y como ustedes pueden imaginar, eso tenía muchos problemas porque, por ejemplo, el Liuk, que era el más utilizado en casi todos los estudios que ustedes van a ver, inclusive hasta el día de hoy, tenía más o menos 7.000 palabras que estaban categorizadas en asombro, positivo, negativo, no recuerdo cuáles eran las otras dimensiones, tenía como 4 o 5 dimensiones. Pero en 2016 vino una gran revolución del lenguaje natural,
que todavía no tenía que ver tanto con el gran procesamiento de datos, sino que básicamente con una idea que fue dejar de contar palabras aisladas. Tú podías contar las palabras de a 2, de a 3, pero básicamente dejar de contar palabras para concentrarnos en otra representación de las palabras, que es que una palabra la definen sus amigos, como decía, la conocerás por su compañía. Entonces, eso lo que hacía, con un modelo matemático que se llaman word embeddings, es que tú representas una palabra por las palabras que la rodean. Entonces, por ejemplo, no sé si se alcanza a leer, por ejemplo, ahí dice, te traje un regalo para tu cumpleaños, te traje un obsequio por tu cumpleaños, te traje un presente por tu cumpleaños, te traje un engañito por tu cumpleaños. Mirando eso, mirando que la palabra del centro siempre está acompañada de palabras similares, acá lo hice muy esquemático, pero pueden ser, no tiene que ser exactamente igual, los modelos ya podían saber que la palabra regalo, obsequio, presente y engañito de alguna forma estaban relacionadas. Y eso es un cambio brutal porque, por ejemplo, todo eso que cuando vieron ahí el 2 lacras o todo eso, tú ya no vas como cuando uno pone buscar en el que hace como string matching, búsqueda de texto por caracteres, sino que ya los modelos empezaron a tener noción semántica. Y eso lo que nos permitía, y ahí me voy a saltar un poco, era que si en mi diccionario yo tenía calificada la palabra bueno como una palabra positiva y la palabra malo como una palabra negativa, después buscaba palabras similares a bueno, bueno, buenísimo, bacanísimo, o malo, malísimo, espantoso, y ya teniendo una de estas palabras en cada lado, yo ya podía hacer mi sistema mucho más inteligente y que notara esas sutilezas. Y esto fue un cambio brutal, porque a través de un modelo matemático muy simple, que es hacer una matriz, pero no me voy a meter en eso ahora, eso nos permitía proyectar las palabras en un plano. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un plano que es polaridad, bueno o malo, e intensidad. Entonces ven, bueno está arriba, malo está abajo, y buenísimo está más intenso, y malísimo está más intenso. Entonces, si yo quería separar las palabras por intensidad, yo tiraba una línea vertical y sabía que las de allá eran intensas, que las de acá eran menos intensas. O podía tirar una línea así, saber que las de arriba son buenas y las de abajo son malas. Y esto en realidad es un ejemplo, pero en realidad esto no hace un plano de 2 dimensiones, ni de 3 dimensiones, uno hace esto en un plano multidimensional y lo corta con una que se llama un hiperplano, pero que básicamente es como una línea en muchas dimensiones. Entonces, uno puede dividir, y en vez de tener positividad e intensidad, podría tener género, por ejemplo. Entonces, género y edad es un típico ejemplo. Niño, adulto, o niño, hombre, niña, mujer, y puede cortar por género y por edad. Y puede empezar a hacer relaciones matemáticas, por ejemplo, para descubrir las capitales, el texto aprende que Santiago es a Chile como Buenos Aires es, y tú puedes hacer una ecuación y eso te contesta Argentina. Entonces tú puedes hacer relaciones matemáticas con las palabras. Y esto, como les digo, cambió todo porque en vez de contar palabras, podíamos tratar las palabras como números, los computadores se llevan muy bien con los números, como vectores, y podíamos entender mucho mejor lo que pasaba. ¿Cuál era el problema? El problema era que yo les estoy hablando de contexto, entonces sabíamos que hoy es un día buenísimo era una cosa positiva, pero en realidad si uno leía todo el texto, que dice, hoy es un día buenísimo, qué alegría, eso dicen los inconscientes, ignorantes, alienados, que no ven que el mundo se cae a pedazos mientras los dueños del capital le roban su plusvalía, un texto que encontré por ahí. La limitación que teníamos era la ventana, o sea, nosotros podíamos mirar como 3 palabras para acá, 3 palabras para allá, o 5 palabras para acá y 5 palabras para allá. Y lo que pasó en 2019 fue que se inventó una cosa que se llama Transformers, que si no me equivoco se llaman Transformers porque el autor del paper le gustaban mucho los Transformers, no tiene ningún otro motivo que un homenaje a sus intereses, a Optimus Prime y qué sé yo. Y los Transformers básicamente son lo mismo de mirar una palabra y ver lo que la rodea, pero por la forma en que están diseñados y también por el avance de las máquinas que tenemos ahora, las GPUs, las unidades gráficas de procesamiento, en vez de mirar 5 palabras, tú podías mirar en el contexto que aparecía un documento, una palabra en un documento entero. En 500 caracteres en un principio, pero después en 1000 caracteres y después en 10.000 palabras. Y son los tokens de lo que alguna vez si los escuchan hablar, que GPT tiene no sé cuántos tokens. Entonces eso nos permitía, en vez de tener
como teníamos antes, yo les mostraba varios ejes, género, edad, intensidad, polaridad. Antes los modelos hasta 2019 tenían 350, 200, más o menos 200, entre 200 y 400 dimensiones. Los modelos actuales tienen, como la que usa el GPT-3, que es lo que está detrás de ChatGPT, tienen 1.700 millones de dimensiones. Pero todo eso es porque son capaces de... Entonces, yo tengo la palabra buenísimo en el contexto de todo un documento. Entonces, yo sé que si aparece eso, pero después aparece algo más malo, ya estoy más cerca de poder, por ejemplo, entender la ironía o entender sutilezas y también de generar texto, que es lo que hace bien el ChatGPT también. Sabe en qué contexto usar cada palabra porque las ha visto muchas veces. Y eso requiere también de ver muchos documentos, pero bueno. Y eso es lo que se llaman los Large Language Models, que eso es el GPT-3 o Llama, hay un montón, el ChatGPT es el GPT-3 es el más famoso. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de sentimiento hoy en día, en 2024? ¿Cómo lo vamos a hacer probablemente para este proyecto? ¿Y cómo lo está haciendo todavía Perspective AI? Lo que vemos, cómo está trabajando. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos este modelo? Que tenía estas dimensiones, toxicidad, yo qué sé. Esto, como se hace en la realidad, es que tú entrenas estos modelos que entienden muy bien las palabras y después, normalmente le pagas a la gente, hay otra gente que usa estudiantes, pero eso es una cosa que deberían cobrar los estudiantes si es que van a hacer esto, no sé. No deberían cobrar los estudiantes que van a hacer esto. No, por la cantidad de datos que tiene que hacerse, tú lo que haces es que le pasas literalmente muchas veces un Excel con frases y le pides a mucha gente que te empiece a etiquetar. Esto es tóxico, esto no es tóxico. Esto es odio, esto no es odio. Y según sea la dificultad de la tarea, bueno, puedes poner muchas dimensiones. Esto es una amenaza, esto no es una amenaza. Y eso es lo que se llaman los datos de entrenamiento. Si ustedes leen un poquito sobre ChatGPT, por ejemplo, OpenAI contrató mucha gente en países de África que hablan inglés, porque la hora de pago allá es mucho más barata que en otros lados, entonces ellos anotaban. Y ustedes intentan, por ejemplo, van a ChatGPT y le dicen, cuéntame un chiste homófobo, ChatGPT te va a decir, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque hay anotado un montón de listas de cosas, de palabras, cosas que no se pueden usar. Y entonces, con esos datos de entrenamiento, así como del bueno yo podía pasar al buenísimo o al vacancísimo, ahora lo puedo hacer, pero con frases complejas, frases más largas, frases con más sutileza. Entonces, básicamente, ustedes pueden crear su propio odiómetro generando estos datos de entrenamiento. Entonces ustedes generan estos datos de entrenamiento y después le pasan eso. Hoy en día es muy fácil. Cualquier persona que sepa programar, y si no saben programar, aprenden, o le piden a alguien que sepa. Ahí está mi mamá que me enseñó a programar a mí, por ejemplo. Le pueden preguntar a ella que les enseña a programar. Pero generan estos datos de entrenamiento y muy fácilmente, siguiendo un tutorial, ustedes pueden entrenar esto. El poder aquí no está en esta tecnología súper avanzada que están desarrollando las distintas empresas. El poder básicamente está en los datos. ¿Y quién genera esos datos de entrenamiento? Entonces, ¿por qué? Y volviendo a la pregunta sobre por qué... Perdona, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? La pregunta que hacía Paula sobre por qué Google no capturaba eso, probablemente porque ninguno de los datos de entrenamiento de Perspective AI fueron hechos en Chile. Y por eso mismo es que es muy... ¿Se acuerdan de esto? Que en español no funciona el sexualmente explícito de OpenAI. ¿Por qué? Porque lo que es sexualmente explícito en España es muy distinto a lo que es sexualmente explícito en Chile y es muy distinto a lo que es sexualmente explícito en México. O sea, los españoles cuando vienen acá y ven que existe una cosa que se llama la polla chilena de beneficencia, no lo pueden creer. Y si tú vas a México y pides una chaqueta porque tienes frío, probablemente la gente se va a burlar. Entonces, estos modelos que son muy generales no pueden medir a lo mejor el odio específico de un comentarista de EMOL. Y lo que me salté aquí rápidamente es que lo que le quería decir que hay... Yo les mostré el Perspective AI, pero existe esa empresa que se llama Hugging Face, que permite crear estos modelos y la gente sube sus modelos. Aquí, por ejemplo, hay 175 modelos que la gente ha subido de toxicidad, con distintos datasets.
con distintos idiomas, de distintas maneras, pero esto se puede generar. Y hay 443 modelos de discursos de odio. O sea, hay modelos que están siendo generados en todos lados, porque hacerlo lo que requiere es anotar muchos datos. ¿Cuántos datos? Mientras más mejor. Pero si tú anotas 10.000 tweets, un alumno que te anote 100 por 10, bueno, sí, con 100 estudiantes ya podemos hacer nuestro odiómetro. Entonces, ¿cuál es el problema cuando uno usa datos externos? Esto es un ejemplo del ChatGPT, que esto no es sobre odio, pero esto es una cosa que cuando se puso súper de moda el ChatGPT yo quería ver cómo se estaba usando. Entonces yo le pregunté si me podía decir quién eran los integrantes de Inti Illimani histórico, y me dice no tengo información actualizada, pero en el pasado algunos de sus miembros conocidos han sido Christian Heine, Quique Morandé y Tito Fernández. Y después cree que cuáles son los integrantes de Inti Illimani, pone Eduardo Carrasco en batería, creo que Eduardo Carrasco es el de los Quilapayún. Roberto Lindl, que es el bajista de los tres, según ellos el baterista de Inti Illimani. Y le pregunté quiénes son los integrantes de Chico Trujillo y dice que hay una persona que se llama Roberto Chico Trujillo, que es la voz principal. Lo que les quiero decir es que esto no pasa con los Beatles. Inti Illimani son hiper famosos en toda Europa, pero los modelos todos estos modelos de lenguaje tienen un sesgo hacia los contenidos que son populares en inglés. Porque para poder aprender esos 1.700 millones de parámetros, el modelo tiene que ver en mucho texto. Y la cantidad de texto escrito que hay en la internet está principalmente en inglés. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo en Wikipedia, nosotros tenemos el problema de que nuestros modelos funcionan súper bien. Yo estoy a cargo ahora, por ejemplo, del modelo para medir desinformación en Wikipedia. Y el modelo en inglés funciona súper bien, pero en castellano ya funciona un poquito más mal, en portugués funciona un poquito peor, en alemán funciona un poquito peor. Y si nos vamos a catalán, por ejemplo, que en Barcelona les importa mucho, o si nos vamos a idiomas que no son tan pequeños, que tienen millones de hablantes en la India, pero que no están escritos, como el kannada o el telugu, todos estos idiomas que son muy grandes, la calidad de los modelos es bajísima, porque hay poco contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para poder medir el odio en redes sociales en Chile, lo que necesitamos es tener datos de entrenamientos propios, para poder generar estos modelos, y no se trata de una soberanía tecnológica por sí, es simplemente que esto va a funcionar mejor si lo hacemos de la otra manera. Va a perderse muchas cosas, porque, y esto es lo último que tengo, en mi opinión, podría haber puesto como 5 conceptos acá, digamos, pero vivimos en esta época entre tecnofeudalismo y sociedad del espectáculo. Les recomiendo mucho el libro Tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, verifiqué ya que está en Chile, donde básicamente estas plataformas como TikTok, como Instagram, como Facebook, como Twitter, tienen cada vez más poder que los estados, mucho más poder que los estados. Y a la vez vivimos en una sociedad del espectáculo donde vemos todo lo que está pasando, pero no participamos, ¿no? Porque nuestra única participación está mediada por una plataforma cuyo interés fundamental, y esto no es teoría conspirativa ni nada, cuyo interés fundamental es mantenernos la mayor cantidad de tiempo enganchados. Aquí podría haber puesto economía de la atención también. La mayor cantidad de tiempo enganchados para poder mostrarnos anuncios, que ese es su negocio. Son plataformas que se dedican a vender atención de gente a personas que pagan por ello. Entonces, si no entendemos cómo están funcionando, y son estas mismas empresas las que después generan estos modelos para medir el odio, yo creo que de buena fe. De hecho, yo conozco a alguna de la gente que trabaja en Jigsaw y conozco a la gente que mide odio en Facebook y en WhatsApp y todo, con la mayor buena fe del mundo, algunos de ellos, otros tal vez no, pero no tienen los datos. Los datos los podemos generar aquí. Y lo más importante es que entendamos que la inteligencia artificial no es el problema de humanizar la inteligencia artificial, el problema de hacer esa constante analogía con el cerebro humano, es que pensamos que la inteligencia artificial tiene una agenda. Pero eso no es verdad. Lo que está haciendo, como acabamos de ver, es replicar unos datos de entrenamiento que a alguien le pasa. Y por lo tanto, la agenda que se está llevando ahí son los datos de entrenamiento. Seguramente, y cuando hacíamos ese ejercicio al principio de levantar la mano, ¿quién piensa que esto es un discurso de odio? ¿Quién piensa que esto no es un discurso de odio?
ustedes pueden ver que no es que la inteligencia artificial tenga razón y el que no levantó la mano o el que levantó la mano esté equivocado. Simplemente lo que está haciendo estos grandes modelos de lenguaje y lo que la gente conoce como inteligencia artificial es replicar y aumentar las desigualdades en términos de la influencia sobre la opinión pública que muy pocas personas, muy pocas empresas tienen sobre la sociedad. Entonces, dejemos de pensar que la inteligencia artificial es como algo muy inteligente, porque no lo es, le cuesta diferenciar entre bueno y buenísimo muchas veces y no es capaz de detectar cuando una ironía, como el señor que decía maravilloso que lee una versión vitalicia, es bastante mala con el humor y por lo tanto va a ser bastante mala con cualquier comentario político en Chile que utilice la ironía. Entonces lo que necesitamos es entender lo que estamos haciendo y no dejar de usarlo. Sería un suicidio hoy en día decir no usemos ChatGPT, no usemos nada de esto, pero entender que lo que estamos haciendo es una herramienta y esto de humanizar los productos se llama el fetiche de la mercancía. Bueno, esa otra, ustedes verán que básicamente es un producto que lo está usando muy poca gente y que lo demás lo estamos solo viendo como espectadores y podemos ser partícipes de ello. Me gusta siempre cerrar con esta frase de Martí y les agradezco, muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas. Necesitamos una inteligencia artificial para... Dale nomás ahí con... Yo lo repito después. Camila, y yo quería saber si han descubierto, me imagino, una forma de medir la ironía porque en las palabras, en los discursos de odio, porque me llamaba mucho la atención eso de que, claro, que en base a distintos contextos identifica distintos tipos de palabras, por ejemplo, como bueno y malo, pero ¿cómo miden, por ejemplo, esto de la ironía? ¿Cómo sabe la inteligencia? Lo sabe muy poco. Ustedes pueden probar estos modelos. Ustedes se van a huggingface.com y pueden, a ver si puedo agrandar el texto acá para que se lea, y pueden acá en un buscador, modelos, por ejemplo, hate speech, y pueden teclear acá. Tienen, bueno, este justo no tiene, sí. Aquí pueden probar... el problema, pueden probar y escribir acá, no sé, maravilloso, que los delincuentes sean felices. Y pueden ver si es que, tengo que loguearme. Bueno, ustedes van, lo generan aquí. La ironía es una de las cosas más difíciles de entender por estos modelos, básicamente porque, sobre todo cuando son comentarios en redes sociales, tú no tienes un contexto. El modelo puede ser capaz de hacerlo si tú le pasas un texto grande, entonces tú le pasas un libro y le dices, podrías entrenar un modelo para que detectara ironía en un libro, porque tú puedes ver todo básicamente es como si la inteligencia artificial se leyera todo el libro y podría entender que un comentario aislado está relacionado con algo humorístico o con ironía. El problema con los comentarios de redes sociales es que si tú los analizas de a uno, carecen de contexto. Yo participé hace años en un intento que hicimos de medir ironía, que lo que hacíamos era mirar en Twitter y mirando tus posts veíamos cuál era tu opinión política, cuál era tu alineamiento político. Entonces después lo que nosotros asumíamos era que si tú eres una persona de izquierda y hacías un comentario positivo mencionando a una persona de derecha, eso era irónico. Y con ese contexto éramos capaces... Te estoy hablando de esa tecnología antes de 2016, eso lo hacíamos contando palabras, éramos capaces de detectar algunos detalles de la ironía. Pero la respuesta fundamental es que la inteligencia artificial hoy en día, inclusive cosas como el ChatGPT, es muy difícil que capten la ironía y te diría que en inglés, suavemente, y en español estamos lejos de ello aún. De nada. Allá atrás. Buena pregunta. Lo que pasa es que son
este concepto de las aldeas que se maneja ahora, como que son como hongos que crecen por distintas partes. Hay focos que están, por ejemplo, en inglés hay una red que se llama 8chan, que antes se llamaba 4chan, que ahí se concentró alguna gente, básicamente los trampistas, se pusieron detrás de eso. Yo te diría que eso es súper dinámico, o sea, no es una característica de la red en sí, sino que tiene que ver más con la popularidad del momento. A mí me parece que hoy en día la mayor herramienta para difundir discursos de odio está fundamentalmente en TikTok y en Instagram, pero porque son los más populares. El día, no porque la plataforma en sí proponga eso, sino que la plataforma es la más popular y la gente, porque ahora hay mucha gente pagada, o mucha gente no pagada, pero que milita en las redes sociales y se va moviendo a donde tiene mayor audiencia. Entonces, donde ven más gente van y meten su discurso. Y además cuando las empresas, como por ejemplo Meta, ha hecho un esfuerzo bastante grande en filtrar contenido. Bastante grande. O sea, uno tiene que, yo no soy fan para nada de Mark Zuckerberg ni nada, pero uno le tiene que reconocer que han hecho un gran esfuerzo. El problema es que cuando pusieron muchos controles, la gente migró a otro lugar. Entonces TikTok subió mucho, por ejemplo, porque su algoritmo es muy bueno, pero también porque las regulaciones las regulaciones internas en un mercado global desregulado en la época del tecnofeudalismo, hace que si tú regulas en un lado, eso mismo te crece por otro. Yo creo que es el fundamental. Yo creo que es el fundamental. Y yo creo que discursos como los de Bolsonaro, los de Milei, uno se fija mucho en el contenido. Pero en realidad lo que descubrió un tipo que se llama Steve Bannon hace mucho tiempo, cuando inventaron este modelo de Trump, era que el formato era tú tienes que decir cosas chocantes en Internet para que funcione. Esto se viene discutiendo desde el 2011. Hay un tipo que se llama Paul Adams, que tiene un libro del 2011 donde decía los únicos contenidos que son capaces de salir de tu burbuja, porque todos tenemos una burbuja de filtro, como los contenidos que vemos, los únicos contenidos que son capaces de romper la burbuja son los contenidos sorprendentes o chocantes. Y ellos descubrieron que en política, diciendo barbaridades, tú salías. De hecho, en Vox, en España, el partido de ultraderecha de España, lo que hicieron era que ellos mandaban publicidad hacia la gente que sabían que era de izquierda, diciendo, no sé, haciendo comentarios homófobos, haciendo algo que sabían que les iba a molestar mucho, y con eso se hicieron populares, porque tú haces un discurso de odio, bueno, esto lo estudian los lingüistas, Lakoff y esta gente de no pienses en un elefante morado, ¿cómo se llama? No pienses en un elefante, no. De que si tú rompes con algo, logras como concentrar atención. Un poco esta idea que no importa si hablen bien o mal, lo importante es que hablen de ti. Eso es lo que se está imponiendo en política en estos últimos 10 años o en estos últimos 5 años y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Mi pregunta es si de estos datos de discurso de odio se puede ver si por género se diferencian, por ejemplo, si las mujeres son más probables de recibir comentarios de índole sexual o algo así. Hay estudios, yo ahora no sería capaz de citarte un autor, pero yo he leído estudios, sí, claramente, que las mujeres tienden a ser más sexualizadas, que hay estas cosas como, no solo mansplaining, pero discursos más condescendientes o que se tiende que se trata distinto por género, eso está súper estudiado y súper demostrado. Estos modelos logran capturar ese tipo de cosas, sin duda. Tanto en las cuentas de mujeres como también cuando, por ejemplo, hay estudios de Wikipedia, para hablar, ya que he hablado mal de otra gente, pues, hay estudios de Wikipedia que muestran que en las biografías de mujeres se tiende más a hablar de su vida personal que en las biografías de hombres. Entonces, se tiende más a poner es la esposa de, es la, no sé, es la madre de, siendo que en el equivalente de hombres eso pasa mucho menos. Y hay campañas para intentar solucionar eso, pero el sesgo de género está presente inclusive en plataformas colaborativas y como Wikipedia. Por acá, yo le quería consultar qué pasa con los temas legales dentro de estos discursos de odio y su difusión, y si es que estos mismos ponen algún tipo de límite. Sí, mira, yo te puedo contar lo que sé genérico, no sé demasiado de esto, pero todo esto tiene que ver con el poder de los estados sobre estas empresas. Entonces, no sé si se acuerdan que hace unos años hubo
una comparecencia de Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos, que le hicieron un montón de preguntas. Y bueno, mucha gente se burlaba de los congresistas porque las preguntas que hacían demostraban que no entendían muy bien cómo son las redes sociales. En Europa, la Comisión Europea también tiene una serie de regulaciones y son capaces de imponer algunas cosas. El problema fundamental, o sea, por ejemplo, que se bajen determinados tipos de contenido o el derecho al olvido, porque si tú eres afectado por un, no sé, un video viral y tú quieres que lo bajen, hoy en día existen algunas regulaciones de eso. Particularmente contra los discursos de odio, se considera en muchos casos como un medio más, así como si tú tienes un diario, como si tu cuenta de Twitter o tu cuenta de Instagram fuera un diario, está sometido a las mismas regulaciones. Y hay países que tienen regulaciones muy duras, como en Alemania, que por motivos históricos ellos son muy duros con cualquier cosa que huela a, por ejemplo, discriminación racial. El problema es que, claro, si tú vas muy directo y tú, no sé, haces un comentario antisemita en Alemania, probablemente te van a bajar la cuenta y puedes terminar hasta preso. Hay un montón de... En España hay raperos que han estado presos por poner en sus cuentas de Twitter algo con respecto a la independencia de Cataluña, por ejemplo. O sea, eso puede pasar, es como hacer una declaración en un diario. El problema es que si tú eres un poquito más vivo, digamos, un poquito más inteligente, eso es muy difícil de regular porque no tenemos la capacidad de procesar todos los datos y yo además te diría que en general el problema de las legislaciones en esto es que siempre van muy atrás. O sea, cuando la Comisión Europea estaba regulando Facebook, ya pasó Instagram y TikTok delante y Facebook ya no es tan importante, porque las leyes se demoran meses o años en aparecer. Entonces, cada vez que y este es uno de los problemas en el tecnofeudalismo también, cada vez que el Estado, que la política quiere intervenir en uno de estos temas, viene muy a un ritmo que no le permite, las empresas ya están pensando en el siguiente paso. Entonces tú regulas una cosa que deja de tener importancia y es un círculo que la política nunca es capaz de ponerse adelante, que las regulaciones nunca son capaces de ponerse adelante. Y cortito, sí, quería preguntar también, ya que usted estudió el caso de cómo se sitúan, el caso de los discursos de odio, por ejemplo, las funas. ¿Cómo se sitúan dentro de esto? Hay poco estudio de eso. Yo tenía una tesista la otra vez que empezó a hacerlo y a veces los tesistas no terminan su... No sé si han escuchado eso, a veces la gente se pone a hacer tesis y después las deja botar. Me pasó eso con esa tesista y hice un poquito de revisión bibliográfica y hay bastantes pocos estudios pero de esto de la cultura de la cancelación. Como a nivel global esto es como cultura de la cancelación y lo poco que vi es que eso lo único que aumentaba era la burbuja de filtro. Es decir, hay funas, eso hace que mucha gente deje de seguir a una persona, pero el mundo es mucho más grande que los que lo cancelan o que la cancelan, y por lo tanto simplemente aumenta la polarización, porque tú cada vez estás más en tu burbuja y solo ves cosas que confirman. Hay un concepto que se llama sesgo de confirmación, que es que tú cuando ves algo que confirma lo que tú pensabas, por ejemplo, cuando yo pienso que Patriotas Chile tiene un discurso de odio, encuentro un número que dice que hacen discursos de odio, tengo tendencia a creerlo más que si veo una cosa contraria. Y si yo solo veo cosas que confirman mi punto de vista, hago como que el otro mundo no existe, hasta que el otro mundo viene y choca, que yo creo que fue lo que pasó aquí. Los números, por ejemplo, para hablar de algo de aquí, los números en redes sociales para el primer plebiscito del apruebo o rechazo, decían claramente que iba a ganar el rechazo, claramente. Y yo le mandaba estudios a gente que estaba en las campañas. No, es que Twitter no representa, es que Instagram no representa nada. ¿Por qué? Porque en su Instagram estaban viendo otro mundo. Y como cada vez nuestra relación con el mundo está más mediada por estas plataformas, cancelar lo que no nos gusta es una solución muy fácil, pero eso cambia tu feed, pero no cambia el mundo. Entonces, yo creo que eso es más o menos lo que pasa también cuando se funa a gente en general. Diego, muchas gracias por la presentación. Te quería pedir una reflexión sobre el uso del concepto odio en el campo del espacio virtual versus en el lenguaje de las emociones, ¿ya? Porque si es que nos vamos a una dimensión humana, claro, el odio es una emoción muy intensa que nos compromete y que resulta preocupante porque hace que las personas eventualmente puedan tener acciones que resulten agresivas, que constituyan una amenaza real sobre otros, ¿no?
Pero en cambio aquí el término asociado, entre otras cosas, a discursos disruptores, marca o pone un número, es un algoritmo, ¿no? Es decir, y aparece desprendido ese correlato corporal, digamos, ¿no? Y de vínculo. Pero sí, bueno, yo soy antropólogo, ¿no? Entonces, sí me parece que es muy interesante y muy relevante atender a los discursos de odio cuando tienen efectivamente detrás ese correlato. Porque de pronto hay gente que, claro, hace discursos, pero pueden ser no odiosos, sino ociosos. Es decir, son ociosos que están constantemente contestando a otro, provocándolo, en fin. Si es que alguien estudiara un día los chats que mantenemos con el profesor Cárcamo, diríamos, estos son los tres chiflados, ¿no? Pero en realidad nos divertimos, bromeamos, ¿no? Entonces hay una cuestión de contexto ahí. Porque, claro, hablar de discursos de odio así en términos de algoritmo, pareciera que, y con esos números tan impactantes, pareciera que vivimos en un mundo terrible, ¿no? Es decir, que el índice de odio como sentimiento en el espacio social es altísimo. Y sospecho que hay una superinflación por un uso que tú mismo has ido develando de la etiqueta del término odio, que en realidad está signando ahí un conjunto de expresiones, manifestaciones que no necesariamente tienen ese correlato tan intenso corporal que puede llevar a mover a alguien realmente a agredir a otro, por ejemplo. Yo, súper interesante el comentario. En el mundo de la ciencia de datos, todos son etiquetas. De hecho, se llama etiquetar datos. Y tú etiquetas algo como odio y como no odio, y siempre es una sobresimplificación. Yo por eso siempre digo, la inteligencia artificial no es muy inteligente. Tenemos la idea de que la inteligencia artificial es más inteligente que lo humano. Es muy rápida, pero no es inteligente. Entonces, es pésima con la sutileza y es pésima con entender estos contextos de los que tú estás hablando. De hecho, la diferencia entre los modelos de toxicidad y los de odio es porque la persona que etiquetó esos datos y le puso ese nombre a ese modelo, nosotros tenemos todavía un problema muy grande, que es que un poco lo que hacemos aquí de hacer trabajo interdisciplinar, eso se hace, pero se hace muy poco, y todavía el que manda mucho es el ingeniero que termina haciendo el código de esto y le pone el nombre que le pareció, por el que aprendió. Pero podría esto llamarse discursos de odio, como podría llamarse toxicidad, como podría llamarse desconfianza. Se sobresimplifican cosas muy grandes y después nosotros lo creemos y lo empezamos a repetir. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, respecto, y eso ya es una opinión personal, respecto a cuando, como decía la canción, cuando el juego se hace verdadero, cuando pasamos de escribir en redes sociales a golpear gente o a matarnos. En Brasil se vio un aumento de la violencia cuando subió Bolsonaro, en Estados Unidos se vio un aumento de la violencia cuando subió Trump, pero yo creo que el caso más paradigmático de cuando un discurso de odio se transforma en algo realmente sangriento es el caso de Filipinas. Rodrigo Duterte fue también en la época, de hecho justo después de Trump, llegó diciendo que había que correrle bala a todos los delincuentes y dijo, usaba el Twitter de la misma forma y yo no recuerdo los números, pero básicamente lo que se crearon fueron escuadrones de la muerte en Filipinas que fueron justificados todo el tiempo por este tipo de actitudes. Entonces, claro, la cosa se puede quedar en la enunciación, como por ejemplo en España, que, bueno, claro, les pegaron cuando fueron a votar a los catalanes, pero no hubo un asesinato masivo, pero lo que pasó en Filipinas fue bastante grande. Yo no sé lo que va a pasar en Argentina. A mí me parece que cuando se empiezan a naturalizar estas cosas, estamos en un problema. Y yo creo que ya estos discursos tipo Milei han corrido mucho el eje de lo que uno puede decir o no puede decir. Y una vez que ya tú puedes insultar y tratar de burro a una persona que no piensa igual que tú en televisión, siendo el presidente, yo no sé no sé qué es lo que lo detona. Estoy seguro que la inteligencia artificial no nos va a solucionar ese problema, pero sí creo que es bueno monitorearlo y tal vez poder correlacionarlo. El otro caso bien importante de un presidente que ha impulsado discursos de odio es Modi, que no sé si ganó las elecciones al final o no, en India, donde India siempre ha sido un país muy tolerante en lo religioso. Y Modi aprovechó que la mayoría es hinduista y empezó a hacer discursos de odio contra otras expresiones religiosas y eso ha tenido correlato en violencia física. Entonces,
me parece que está ahí y yo para lo que creo que pueden servir estas técnicas es para ir monitoreando eso, no más que eso tampoco, que no es poco. Gracias, Diego, por la presentación. Resulta súper interesante el tema cuando uno ve, sobre todo las campañas que tú harás de política, y los primeros datos que mostraste me llaman la atención, sobre todo el análisis que se puede hacer, y ahí la pregunta, si además de identificar los discursos de odio, hay un cruce de información con las campañas que reciben dinero, que son publicaciones patrocinadas, porque eso igual influencia mucho en la cantidad de alcance que tienen justamente los discursos de odio, y ahí uno quizás como periodista podría hacer alguna publicación diciendo que tal político está pagando tal campaña de odio, y eso podría tener un alcance como directo en quizás modificar parte de los contenidos que se están permitiendo como públicamente, o tomar alguna medida respecto a lo que se está replicando en redes sociales. Entonces, ¿hay estudios que hacen este cruce más allá de la identificación? Sí, súper buena la pregunta. Hay unos colegas en Brasil que con la campaña de Bolsonaro se pusieron a estudiar estas cosas y eso terminó en que, bueno, hicieron unas publicaciones en el New York Times después denunciando cómo algunas campañas estaban pagadas. Y eso ahora hace que si tú vas a hacer una publicidad en Facebook o una publicidad en Meta en general o en Google, ellos te preguntan si es que la campaña que tú estás financiando tiene alguna relación con temas sociales o políticos. Y ahí en general pasa por un escrutinio manual. Y es bien difícil pasar campañas ahora así. Pero lo que se hace, o sea, por ejemplo, y esto ya es subjetivo completamente, digamos, pero lo que se hace normalmente es que en vez de hacer campañas pagadas sobre un tema de odio en particular, tú instalas un tema, que es lo que hacía Milei, en buenas cuentas. Milei iba y empezó a hablar, Milei, sus videos más famosos del principio eran que él practicaba sexo tántrico. Así se hizo famoso Milei en Argentina. Y después hablaba de economía alrededor de eso y decía, pero tú levantas un personaje y lo transformas en un influencer y después te gastas la plata en eso. Y después los discursos, ya teniendo al personaje conocido, entras en esta pelea que entró Twitter, por ejemplo, con Donald Trump, pero ya es una cosa de pesos pesados. Pero normalmente no es que, no sé, alguien dice vamos a instalar un discurso xenófobo y empieza a pagar un montón de contenido que dice directamente eso, sino que se da un poquito una vuelta más larga, hace famoso a alguien o instala una noticia y empieza a hablar de esa noticia. Y a través de eso, a eso le ponen plata y luego ya con el escenario construido, empiezan a propagar estos discursos. Una cosa que es bien interesante y una de las cosas que me gustaría medir si es que tenemos los datos en este proyecto es que otra cosa que se hace mucho es que se empiezan a armar estos como universos narrativos. Por ejemplo, si tú lees Agenda 2030, seguro que es un comentario de ultraderecha. Y si tú lees, no sé qué, cosas sobre George Soros, es un comentario... bueno, de distintos grupos, como que por algún motivo los terraplanistas están asociados con todo esto porque todo esto es como un universo narrativo donde te van metiendo y donde te van metiendo tú vas scrolleando y vas acostumbrándote, no sé, a que Milei diga zurdos de mierda o que le diga burra no sé quién, entonces ya esos se transforman como una especie de personaje y como estamos solo mirando, nos empezamos a acostumbrar a ese tipo de cosas y de ahí empiezan ya en este universo Marvel del terraplanismo construido, es donde empiezan a colarse estos otros discursos. Pero no es como que, yo por lo menos nunca he visto campañas directamente que sean así como, no sé, mata a un inmigrante. Siempre es como, pasó esto, después pasó esto otro, y te empiezan a construir el escenario. Eso es como que te rodean. Ese es como lo que yo he visto con datos. Bueno, damos paso. ¿Cuántas preguntas más? ¿2 preguntas más? 3, como mucho, ¿vale? Para ir cerrando. ¿Quién pidió por aquí? Gusta más que nada el hecho de que actualmente de una manera muy relacionada a las redes sociales, obviamente, está muy arriba el ámbito de los memes. De hecho, los memes sean tanto texto como imagen. Actualmente, de hecho, la imagen no siempre tiene que ver con el texto. Entonces, me pregunto cómo se puede analizar eso, de qué forma. Sí, es muy relevante y de hecho el estudio que lo que yo les pude mostrar de TikTok acá es porque TikTok tiene
en su base de datos, digamos, en su API, la cosa que te entrega los datos tiene una cosa que se llama voice to text, entonces te pasan el texto y yo estoy analizando el texto, no estoy analizando la imagen. Hay modelos que analizan imágenes, cuando tú tienes varios, creo que en humanidades se llama distinto, pero en ciencia de datos se habla de modelos multimodales, cuando tú tienes distintos tipos de imagen, audio, texto, sería un modelo multimodal. Y los modelos han mejorado mucho. De hecho, una de las imágenes que estaba ahí de la gente tipeando estaba generada, por ejemplo, con Leonardo AI, que es una inteligencia artificial que genera imágenes, pero es mucho más caro de analizar. Entonces, yo me revisé hace muy poco un paper lo podría decir, aunque no está publicado, pero que analizaba memes en Reddit, memes de política, y ellos se extraían el texto, pero se perdían de la imagen, y en un meme la imagen vale mucho. Entonces, esa es otra forma de dribliar las regulaciones, porque los modelos es muy caro todavía analizar una imagen, y un video es más caro todavía. Entonces, se hace de la misma forma que esto, en vez de anotar texto como odio, no odio, tú anotas una imagen, sexual, no sexual o cosas de ese tipo, se hace exactamente de la misma forma, solo que la cantidad de recursos, para decirlo en fácil, la cantidad de gigas de memoria que necesita son mucho más grandes y por lo tanto se hace mucho menos. Hola, no, yo lo que quería preguntar algo que no me quedó muy claro, solamente a mí, es que entiendo que la finalidad de estos estudios como tal es o sea, según lo que usted dijo, es como principalmente centrado en cómo funciona el algoritmo según los discursos de odio, siendo que mientras más discursos de odio haya, más el algoritmo va a recomendar más por el tema del choque. Pero me gustaría saber qué otro tipo de finalidades tiene este estudio de discurso, incluso la finalidad como tal de estudiar los discursos de odio en redes sociales. Porque igual me quedé interesado en cómo se puede utilizar toda esta información y en qué ámbitos puede ser más importante y llevar a que estudios de esos ámbitos llevarlo más a profundidad. Sin duda, yo partí diciendo que esta era una aproximación de la ciencia de datos y también que la ciencia de datos es una ciencia bastante superflua para analizar cosas muy complejas. Yo entiendo, por ejemplo, que el proyecto en el que estamos tiene una patita que es de educación, ¿no? Y es súper importante lo que tú dices, porque si ahora nos acostumbramos, o sea, a ver, yo cuando empecé a usar internet en el año 95, uno se conectaba por un terminal y no veía más que letritas en un principio y te bajabas una foto y te demorabas toda una noche en bajarte una foto. Entonces, para todos los que tenemos más de 40, de 30 probablemente, las redes sociales son una cosa como completamente externa, de la que formamos parte, pero que la entendemos como una parte. Siempre se hablaba del mundo virtual y el mundo real antes. Y ya para las generaciones más jóvenes que nacieron con un teléfono en la mano o que han tenido redes sociales desde el principio, la reputación personal y la reputación online es más o menos la misma cosa. O sea, de hecho, recién pasé a comprar un café en el Jardín Botánico y nos pedían que etiquetáramos algo de la cafetería porque les habían robado, entonces que etiquetáramos a la alcaldesa para pedir que les devolvieran plata de los que le habían robado en el café. O sea, está todo mezclado. Tú te vas a comprar un café y tienes que poner un comentario en Instagram para algo. Y en la medida de que eso vaya pasando, los nuevos discursos, probablemente si tú etiquetas discursos de odio y los etiqueto yo, vamos a encontrar cosas distintas. Y por eso es muy importante en estos momentos monitorear estas cosas para que nos vayamos poniendo de acuerdo, para que vayamos generando un consenso y para que no vayamos normalizando cosas que vistas desde afuera podían parecer un horror y que en el presente a lo mejor son súper cotidianas. Yo no sé, Luis, ¿tú puedes contar un poco de la parte del proyecto que tiene que ver con educación? Sí, la idea, básicamente, es un proyecto de 4 años. Entonces, la idea es primero hacer el escáner comprensivo del fenómeno y ver justamente esta diferencia. Yo soy plenamente consciente de que, como ustedes leen las redes sociales, es muy distinto de cómo yo lo leo. Y efectivamente, esa distancia también hay que escanearla, porque es probable también que ustedes estén mejor entrenados que yo para distinguir sutilezas en los discursos que parecen de odio, digamos, que son de odio. Y eso también se puede hacer con otro tipo de recogida de datos o de presentación de los fenómenos que tienen que ver más con entrevistas o con grupos locales o con grupos de discusión en torno al tema. Yo nunca voy a poder saber desde los datos de redes sociales cómo piensan ustedes. Si se los pregunto, me van a decir algo de lo que piensan. Seguramente el grado de sinceridad puede variar, digamos. Pero necesitan todos estos estudios de primero
Don Domingo. No, breve, para no alargar el camino. Yo estaba escuchando estaba viendo un post del portal de comunicación que decía: la comunidad periodística alerta sobre el impacto de las redes de la inteligencia artificial en el superaño electoral, que es de 24. Dice: la mentira se propaga 6 veces más rápido que los hechos. Por lo que tú has dicho, yo creo que lo culpable no es la inteligencia artificial. Yo también creo. Pero que es una locura, una locura. O sea, estamos hablando de una serie de elecciones durante el 24 que van a estar impactadas por las redes sociales y por la aplicación de digamos, entre comillas, inteligencia artificial. Sí, yo lo que te puedo contar es lo que hacemos en Wikipedia, por ejemplo, al respecto. Nosotros tenemos como unos comités de crisis o preelectorales para tratar de detectar contenidos rápidamente y tratar de bajarlo. Pero nos encontramos con problemas, así como los tienen, nuestros modelos no son capaces de captar muchas cosas por los problemas que decía antes de que funcionan bien en inglés y no tan bien en otros idiomas. En India, por ejemplo, que tiene, no me acuerdo cuántos, 16 idiomas o más, tiene de verdad como 100 idiomas dentro. La atención que uno le puede prestar a eso o los recursos que uno tiene para atender ese problema es mucho menor que el que tiene para atender a lo mejor una elección en Inglaterra. Y estamos hablando del país más poblado del mundo en estos momentos. India creo que ya pasó a China y no tenemos recursos. Entonces, parte de esto es que, como prácticamente todo el mundo hoy en día tiene acceso a un teléfono, hay mucha producción de contenido y la capacidad... Y lamentablemente la Internet ha mutado a una cosa muy centralizada. Entonces, la producción de contenido es descentralizada, cada uno puede producir contenido, pero la moderación de contenido es centralizada. Wikipedia funciona mejor que otras plataformas porque es menos centralizada que otras. O sea, en Facebook hay una unidad de gente pagada para hacer eso. En Wikipedia hay voluntarios en todo el mundo que pueden, por ejemplo, los voluntarios en Telugu, que es un idioma muy importante en India, o en Marathi, mirar eso manualmente. Y lo que yo creo que nosotros podemos hacer, y bueno, lo que yo trabajo, es dotarlos a estos editores, a estas editoras, de herramientas para tratar de encontrar este contenido más rápido. Pero yo, sin duda, la pelea contra la desinformación es una pelea que se está perdiendo y yo creo que falta un buen rato todavía como para que podamos remontar. No tengo un mensaje demasiado esperanzador. Lo que sí puedo decir es que hay mucha investigación y hay mucho interés y hay mucha conciencia de que este es un problema. Pero la solución no está. Bien, la última pregunta, por favor. Sí, no, es que aquí creo que estamos enfatizando mucho por el tema más de... No, puede ser ontológico, sobre el concepto de odio. Pero si nos vamos a la parte más externa, eso nos puede abarcar más como del libertarismo o lo libertario o lo que más se puede decir fetichismo sádico o repulsión o pulsión de muerte, así como lo hablaba Chujano o lo hablaba Freud también. Esto no tiene que ver más bien con los neoreaccionarios o con el aceleracionismo, que puede ser un carácter más como, ¿cómo explicarlo de esto? Se me fue la idea. No, pero te entiendo. Te recomiendo mucho que leas el libro de Tecnofeudalismo de Varoufakis. Habla mucho de ese capitalismo tapio. A eso me refiero, el capitalismo tapio y la impotencia. Porque esto ya es como un estudio ontológico, ¿no? De por qué existe tanta descivilización y depresión hedónica que llegamos al individuo tirano que hablaba Eric Sadin. No sé si conoce Eric Sadin porque me voy a llamar de él. Algo. Lo que yo te puedo comentar al respecto es que estamos en este momento de economía de la atención donde las plataformas están interesadas en mostrarte contenido para tenerte enganchado, pero hay una trampa en la que caemos que es pensar que el algoritmo nos muestra lo que a nosotros nos interesa. Lo que nosotros perdemos muchas veces de vista es que hay un proceso de entrenamiento donde a nosotros nos empieza a interesar lo que
modelo le interesa, y en este caso al modelo de recomendación le interesa que nos interese. O sea, a lo mejor tú nunca quisiste ver, ¿yo por qué estoy viendo videos de Javier Milei si yo no vivo ni en Argentina? Bueno, porque me lo empieza a entrar, a veces con cosas pagadas, a veces simplemente porque los videos son súper buenos, son súper entretenidos muchas veces, y además una cosa que ha cambiado muchísimo, y eso también está súper estudiado, es que estos son... hay más espacio como para la maldad y el sadismo y estas cosas a las que te refieres tú, porque nuestra relación con el teléfono es 1 a 1. No es como antiguamente que tú te sentabas a ver la tele en familia y opinabas sobre cuando don Francisco le hacía bullying a un señor que le faltaban los dientes. Que no es que el mundo anterior fuera muy maravilloso, pero era un proceso más colectivo. Hay un proceso ahora de hiperindividualización que está asociado a esto y donde además nuestros intereses están construidos, digamos, la conexión que hay entre los sistemas de recomendación y nuestra capacidad de razonar, muchas veces el modelo sabe más de nosotros que nosotros mismos. Hay estudios de hace muchos años de un modelo que se da cuenta que, no sé, que alguien está embarazada antes que la persona sepa que está embarazada, simplemente por el tipo de consumo que está teniendo en ese momento. Entonces, claro, ahí hay una complejidad que tampoco vamos a resolver esta tarde.